Volvemos y con nuestro primer invitado, el doctor Augusto Randazzo. El tema que lo estamos abordando, el cambio de la matriz productiva. Él se ha referido al tema del uso del suelo, cómo la producción se ve marcada por el uso del suelo y cómo realmente estamos desaprovechando grandes áreas que podrían destinarse a cosas mucho más útiles. Vamos al cambio de la matriz productiva en el tema energético, doctor. El sector energético es una especie de sector que nos permite medir cómo está el desarrollo productivo a nivel nacional. Y cuando uno analiza el sector energético, que es cuánto consumimos de energía por sectores, uno se queda abismado y dice, esta es la enorme deformación que hemos traído en el país. Si la cámara me ayuda, del 100% del consumo energético por sectores en el Ecuador, del 100%, el 49.9% del consumo de la energía en el Ecuador, de todas las energías, incluyendo la eléctrica, toda. ¿Ya? El consumo del 49.9% es transporte. ¿Transporte? Transporte. El 50%. 50%. Y el 9.4% es industria. O sea, ¿qué tipo de industria tenemos? Hoy miraba un comunicado de las cámaras industriales que se dirigían al Ecuador pidiendo seguridad y una cantidad de cosas. Es un sector tan tangencial, tan pequeño. 9%. 9.4% que consume, que no es la industria ecuatoriana, una industria como la tienen otros países del 30-35% del consumo energético, que es una industria robusta, es una industria famélica, en donde tiene que el industrial entender que tiene que crecer, que tiene que asumir nuevos retos, porque estos no solamente son retos del Estado ni del sector público, sino del sector privado. Ahora, cuando uno analiza el sector del transporte y ve las enormes dificultades que nos trae el balance energético, vamos a ver que en el sector del transporte, solo de transporte, entre la carga pesada y la carga liviana se llevan el 69%. Y parejitos, ¿no? Porque mire usted que la gente común debe pensar, por ejemplo, que el gran consumo está en los autos y jeeps. En los autos y jeeps está el 7%. ¿Qué nos dice esto? Que el gobierno, que maneja las políticas de Estado, tiene que desarrollar sistemas de transporte eléctricos de carga pesada. No tanto estar pensando en la famosa autopista, las nuevas autopistas. Aquí necesitamos trenes eléctricos, porque además el futuro del sector energético es tratar de ir incrementando la producción y consumo de energía hidroeléctrica. Entonces no podemos soportar esto porque es un consumo de diésel y de gasolinas que es inaguantable para cualquier economía. Ahí encontramos muchas explicaciones a la realidad del país. Entonces, cuando vemos esto, y podemos afirmar esto con toda seguridad, el 88% del consumo energético del Ecuador es petróleo y gas. 88%. Eso se quiere cambiar. Con los 8 proyectos hidroeléctricos que el gobierno está muy bien implementándolos, 8 proyectos que estarán terminados en su totalidad hasta el 2017, con los 8 reduciremos esa dependencia en unos 4 o 5 puntos, del 88 al 84 o al 83%. ¿Tan poquito? Tampoco. Porque la mayoría del consumo está en el consumo energético del diésel, de la gasolina, del búnker, de los residuos. Tal manera que no es un tema de soplar y hacer botellas. Por eso la necesidad de que, por ejemplo, el Ecuador encuentre seguridad energética y seguridad económica en el desarrollo integral del ITT. Integral, no solo del TT, sino del ITT. Porque necesitamos un abastecimiento seguro y estable de combustibles fósiles, no para un año ni para 2 años, sino para muchos años. Para que nuestras refinerías no se queden sin petróleo. Porque no es lo mismo una panadería a la que usted le mete harina cara que le mete harina barata. El producto sale caro o sale barato. Queremos productos que vuelvan sostenible la economía, productos combustibles me refiero. Necesitamos que la dieta de las refinerías, tanto la de Esmeraldas cuanto la del Pacífico, la nueva refinería, tengan como dieta un petróleo ecuatoriano a costos de producción, no a costos de importación, porque es una diferencia monstruosa entre ingresar un petróleo a $12 el barril, o 12 o 15 dólares, que ingresar un petróleo a $120. Entonces tenemos que entender que el país requiere seguridad energética, requiere soberanía alimentaria. Y estas cosas no se las puede dejar de lado. Es más, la seguridad nacional, sobre la cual se habla mucho, de alguna manera descansa en la seguridad económica. Porque es imposible controlar delincuencia, controlar
determinadas plagas y problemas sociales que se presentan en todas las sociedades, si no tenemos una seguridad económica integral. Pero además aquí tenemos otro factor que debería insertarse como algo tangencial al cambio de la matriz productiva, porque no es parte exacta de la matriz productiva, pero es algo, una herramienta que nos va a ayudar mucho. El desarrollo de una política demográfica. No hay política demográfica en el Ecuador. Es un poco hagan lo que les dé la gana. Y entonces se da una gran concentración urbana en los grandes centros de Quito, Guayaquil y Cuenca, y en las periferias de estos centros, mientras se va abandonando el campo. Pero además este crecimiento desordenado produce mayores desechos contaminantes, un desarrollo urbano que es absolutamente desquiciante. Por ejemplo, yo abro la prensa y dicen estamos construyendo 1000 soluciones habitacionales, y cuando uno ve la foto son casas de una planta. Eso no puede ser. El Ecuador tiene que comenzar a ordenarse, tenemos que ir a edificios. Ya tenemos que hacer límites sobre los cuales las ciudades no sigan creciendo y sigan utilizando el espacio que debe ser preservado para garantizar a través de ese espacio la producción de alimentos. Ve a los valles de Quito, el Valle de los Chillos, el Valle de Tumbaco y el de Cumbayá. Ya no se produce nada, son casas. Son casas. Entonces lo que antes decíamos, el granero de Quito desapareció y prácticamente ya casi no existe. Entonces tiene que haber una política de desarrollo urbano atada a una política de desarrollo demográfico. Porque además el crecimiento desordenado en la demografía provoca una mayor presión sobre la demanda de alimentos y sobre la demanda de energía. Entonces, por más esfuerzo que hagamos explotando el ITT y explotando otro tipo de campos y desarrollando hidroenergía, llega un momento donde nada abastece, porque somos muchos con esa tasa de crecimiento. Y creíamos que el cambio de la matriz productiva tenía ya una muestra muy grande, una imagen enorme, cambiando a las cocinas de inducción eléctrica. Esa es una herramienta. Esa es una de las herramientas. Herramienta, pero hay que entrar, el uso de la tierra, el uso del espacio urbano, el tema de lo energético, para entender... La transportación eléctrica, dice usted. Y entender qué es el Estado y qué es el gobierno. Porque si un Estado entra en un camino correcto, como es el cambio de la matriz productiva, pues hay que apoyarlo desde todo tipo de instancias y no verlo como que es algo que se va a venir contra el desarrollo del país. Tenemos que readaptar nuestra forma de vida. El cambio de la matriz productiva también tiene que ver con el cambio de los sistemas contaminantes que tiene nuestra industria, nuestra forma de ser. Tenemos que ir cambiando nuestros patrones de desarrollo. Doctor, en las estadísticas que usted tiene, ¿cuánto ocupa la población la energía que produce el país? La energía que produce el país, cuando usted mira el sector residencial, es nada más que el 13.8% del consumo. Después del transporte y población. El sector residencial consume más que la industria y la construcción consume más que la industria. Es decir, que cuando hablamos de un Ecuador industrializado, no estamos hablando sino de un 9%. Para nada, pero aquí sí tenemos un tema que hay que profundizar y es un mensaje que de alguna manera me interesa vendérselo, entre comillas, vendérselo al gobierno. Sí, yo no compro nada, doctor. Al gobierno. Ya. ¿Qué es esto? Hay que incentivar la producción nacional. De mil y un maneras. El Estado tiene una serie de herramientas que le da la Constitución al Estado central, que son prerrogativas exclusivas del Estado central. La política financiera, la política fiscal, la política arancelaria. Esas son herramientas que le pueden permitir al país el desarrollo de lo que se llama el ahorro interno. Pero aquí hay un tema que es muy importante. ¿Cuál, doctor? El artículo 339 de la Constitución debería ser, de alguna manera, el eje sobre el cual se construye el cambio de la matriz productiva. ¿Qué dice el 339 de la Constitución? Que hay que incentivar la inversión nacional. Y dice que entre la inversión nacional, a la que se le debe dar prioridad, dice la Constitución, y la inversión extranjera, dice que hay que hacer prevalecer la inversión nacional. Para ello se necesita confianza, doctor. ¿Hay los niveles de confianza suficientes? Hay que generarlos. Pero lo fundamental es, ahí viene el diálogo. No puede ser, voy a poner un ejemplo, tenemos 40 años de industria petrolera. 40 años, ya un poco más. Ya más ya vamos más a de 40 años. ¿Dónde están las empresas petroleras nacionales que se hagan cargo de buena parte de los servicios, de la prestación de servicios en el sector energético petrolero?
¿Sector comercial no es una alternativa? No, no, ¿No es una muestra? alternativa. Me refiero a las empresas servicios, las que hacen workover, perforación, Ya. sísmica. Todas son extranjeras. Vea, la sísmica en el Ecuador la hacen los colombianos. ¿Cómo no la pueden hacer empresas ecuatorianas? ¿Dónde están los capitales privados del Ecuador? Los capitales que hay en la costa y en la sierra, que crean un poquito en el Ecuador y que inviertan en estas actividades. Porque un país sin ahorro interno no va a ningún lado. Cuando usted todo lo contrata con empresas extranjeras, esas utilidades van a parar en el extranjero. Y estamos trabajando para aumentar el confort y el bienestar de otras sociedades y sociedades del extranjero, de donde vengan. Esta convocatoria para que haya inversión nacional con recursos nacionales, que sí los hay, doctor, ¿qué se requiere, aparte de la confianza? Se requiere una decisión de Estado, una decisión del jefe de Estado, que diga, voy a poner un ejemplo, vamos a construir la línea de 500 kV con Transelectric, con Selec, ¿no es cierto? Ya. Ahí tenían que hacer una segmentación y decir, a ver, esto lo puede hacer la industria nacional. Y esto invita, y los invita. Intégrense y favorecer los proyectos de inversión nacional. Movimiento Tierras de la Refinería, que lo ganó Odebrecht. ¿Cómo no lo pueden hacer las empresas constructoras nacionales? ¿Hay esa capacidad de inversión Claro nacional? Que la hay, claro que la hay. Pero además incentivándolos, claro que la hay. ¿Qué tienen miedo? ¿Tienen recelo? El sector, no quieren. El sector industrial ecuatoriano y el sector de este tipo de empresas prefiere tener una actitud, no solamente con este gobierno, sino en general, es producir e invertir en el extranjero. Vea, por ejemplo, uno de los mayores productores de banano, lo que más hacía era tener también la competencia del Ecuador con sus plantaciones de banano en Centroamérica. Entonces así no se puede hacer patria. Medio ganan 2 reales, ya tienen cuenta en el extranjero, ponen una industria, una fábrica o una oficina, por último un departamento en Miami. Y allá van las utilidades. Cuando las utilidades tienen que reciclarse en la actividad productiva. Un país sin ahorro interno no va a ningún lado. Myrdal, en uno de los famosos libros que hablaba del círculo vicioso de la miseria, él habla que un país sin ahorro interno no va a ningún lado. Le voy a contar una anécdota. Y esto nos trae un poco también a la reflexión cuando nos motivan para que haya ahorro interno y se dice, es que no alcanza, es que no puedo ahorrar porque no me alcanza. Sí hay posibilidades de ahorro. Sí hay posibilidades. Mire usted esto que sucedió en el 2008. En el 2008 estalla la crisis económica mundial, ¿sí? Con la caída de Lehman Brothers, que fue lo que destapó lo que ya venía gestándose de antes. Y el mundo se convulsiona, porque fue una crisis la peor de los últimos 70 años. Sarkozy es un presidente de Francia que fue de derecha, o sea, ideológicamente era una persona de derecha, por si acaso la gente crea que era un izquierdista, ¿no? Era una persona de derecha. Concurre al Parlamento Europeo en Estrasburgo y hace una presentación que la pueden ver gente en internet, pongan Sarkozy, Estrasburgo, Parlamento Europeo, crisis económica mundial y le va a encontrar entera la conferencia. Y Sarkozy dice, vamos a crear un fondo de soberanía nacional en Francia. Entonces cuando yo oigo eso digo, ¿cómo es esto? Ya nos dijeron que la soberanía no existía. Pues dice, vamos a crear un fondo de soberanía nacional, dice, con recursos públicos. Dice, porque yo no puedo permitir que un día de estos amanezcamos en Francia y nos enteremos que las empresas francesas estén en manos extranjeras. Vea la profundidad de concepto. O sea, Francia no puede darse el lujo de tener empresas que manejen los sectores estratégicos en manos extranjeras, porque entonces empobrece el país. Necesitamos empresas nacionales, necesitamos empresarios, pero que no se orienten fundamentalmente a la actividad económica comercial, que de esos nos sobran. Esa es una aclaración muy sino válida. Empresarios que se orienten a la actividad industrial, a la actividad productiva, porque lo productivo genera una cadena que permite el crecimiento de la economía. Cuando uno analiza, por ejemplo, el consumo, el sector energético en la parte de la industria con otros países del mundo y de América Latina, los países bordean el 30% del consumo energético en lo que es el consumo industrial. En el Ecuador estamos consumiendo el 9.4%. Eso quiere decir que las cámaras industriales deben hacerse un autoanálisis, un examen de conciencia y darse cuenta que tenemos una industria famélica
La industria que antes producía telas y que le vendíamos al mercado colombiano y la industria de paños de la época desde la colonia, que éramos famosos por producir telas. Ya no está aquí. Esa industria no está acá. Estamos tratando de hacer nuestros consumos en base a tela colombiana, o a lino peruano, o algodón peruano que se está trayendo en cantidades astronómicas. ¿Dónde están las fábricas ecuatorianas? Doctor, cuando el gobierno habla del cambio de la matriz productiva y busca que ese mensaje, esa iniciativa, la comprendamos todos los ecuatorianos, ¿lo está haciendo de la manera adecuada como para que uno diga, sí, yo también me sumo a esta iniciativa, o no, no me quiero sumar por tales razones? Mire, por más que cualquier gobierno, no me refiero a este, cualquier gobierno haga lo que haga, siempre habrá un determinado segmento de ecuatorianos que manejan la opinión pública, sus criterios, sus opiniones, en función de sus divergencias ideológicas. Entonces, si usted quiere a través del diálogo llegar a un consenso del 100%, no lo va a obtener. Yo pienso que el gobierno tiene que llegar a transparentar la información, a socializar este tipo de problemas hasta un nivel, hasta que la gente de buena fe lo entienda. Y más allá tiene que caminar y no detenerse. La bandera de Brasil, que ahora le hemos visto casi todos los días con objeto del mundial, tiene un lema que los ecuatorianos ojalá lo hiciéramos carne de nuestra carne. Orden es progreso. Sin orden no hay progreso. Una economía desorganizada, una política desorganizada no permite que un Estado encuentre una ruta. Porque es más o menos como un barco o como una canoa de esas de la antigüedad que veíamos en esas películas antiguas, donde hay un montón de gente que rema. Y todos reman en base a cómo el director, el que marcaba el rumbo, marca los pasos, para saber si giran a la derecha, a la izquierda, aceleran, y siempre hay una persona que está guiando. Pero si a cada quien le dan un remo y le dicen rema para cualquier lado, pues usted va a terminar que la canoa da círculos sobre el mismo terreno. Tiene que haber una dirección de la economía, y la oportunidad del cambio de la matriz productiva nos puede ayudar a corregir los efectos estructurales que tiene la economía ecuatoriana, que no han sido corregidos en muchos años, y que tenemos que todos remar en ese sentido, para que el Ecuador sea un país potente, como debe serlo, porque tiene recursos naturales, tiene tierras feraces, hermosas, tenemos turismo, tenemos un montón de cosas que lo podemos hacer, pero siempre que todos entendamos a qué cosas debemos oponernos cuando son políticas de gobierno que nos puede afectar o no nos puede afectar, y otra cosa son las políticas de Estado. El Ecuador por delante de cualquier tipo de intereses. Ese debería ser el norte que nos conduzca a un país mejor. Y el cambio de la matriz productiva es una herramienta hermosa e importante para entender a dónde queremos llegar. Estamos en la casa en donde se hacen las leyes, doctor. ¿Hay suficiente legislación que pueda darle soporte a estas ideas, a esta iniciativas? Yo pienso que no, pero tampoco creo que es lo fundamental, porque a veces basta con pocas normas, pero que orienten el consumo y que orienten el desarrollo ecuatoriano como para caminar. A veces la excesiva producción de leyes sin un contenido fundamental no nos lleva a ningún lado. Entonces no es cuántas leyes hemos dictado, porque pudimos haber dictado la 10ª parte de esas leyes, pero siempre que esas leyes se cumplan, sean positivas y le permitan al Ecuador encontrar un rumbo. ¿La legislación actual es suficiente? ¿Hay legislación sobre demografía en el Ecuador? No hay. Hay legislación sobre el uso de la tierra. Uso de la tierra. No solamente para la politiquería de siempre, para el acceso y la distribución de la tierra. Cuidado con pedacear la tierra. El latifundio tiene efectos tan desastrosos como el minifundio. Yo me refiero al uso de la tierra. Saber orientar el país a qué es lo que necesitamos como producción agrícola. Bueno, viene un proyecto en camino que podría abordar esta materia. Sector energético. Necesitamos que, por ejemplo, el informe de la Comisión Legislativa sobre el tema del del ITT, es un informe que le quedó debiendo al país. Es un informe que da vergüenza. En uno de los párrafos de ese informe que fue aprobado dice que pueden colisionar los derechos de las comunidades sobre el suelo con los derechos del Estado sobre el subsuelo. Lo cual no tiene nada que ver. ¿No hay congruencia? No tiene ninguna congruencia. El suelo es una cosa, el derecho a la tierra es una cosa, y el subsuelo es otra cosa. El subsuelo es patrimonio inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado.
Pero que la legislatura en un informe ponga eso por escrito, eso es lamentable, porque está dando herramientas como para que esa política anarquista cunda en el país. Un informe que le dice al Ecuador, como este informe, le dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el más alto órgano de derechos humanos de la región. El mismo día en que el presidente en Bolivia decía que nos vamos a salir del sistema interamericano porque no sirve para nuestros intereses el sistema interamericano. Entonces uno dice, ¿conversó el presidente con la Asamblea Nacional a través de la presidenta o a través de los legisladores? Pues no hay un diálogo. No hay un diálogo. ¿Por qué ese informe demuestra que no hay un diálogo? Bueno, está en camino de aplicación, se está evaluando temporalmente este informe y anhelamos a que si hay errores se los vaya a ir corrigiendo en el camino. Esto no entienden los señores legisladores. El bloque 31, que es contiguo al Ispingo, que es lo que no quieren que se explote, la parte del Ispingo, es tan sensible. Los dos tienen la misma biodiversidad. Y al otro lado, la continuación de estos dos campos es la explotación que hace el Perú. Entonces, ¿por qué es que lo dejaron por fuera al Ispingo, donde están las mayores reservas de petróleo? Eso trae una serie de consecuencias funestas, que las plantas de mejoramiento y las plantas de transformación se las tengan que construir más reducidas, porque no se va a actuar con toda la energía en todo el desarrollo de esa área. Otro tema que no lo terminan de entender en la Asamblea, y es un tema fundamental. Los pueblos en aislamiento voluntario no existen. Señores legisladores, no existen. Son pueblos que quieren contactarse, que están buscando el permanentemente contacto con la civilización, sea con los guaos o con los mestizos, porque no tienen herramientas que ellos ya sienten que las necesitan. Ellos necesitan escopetas, porque son mucho más efectivas que sus cerbatanas. Ellos necesitan hachas, machetes, cuchillos, sal, productos alimenticios, salud. Y nosotros hemos creado este mito del pueblo en aislamiento voluntario, que es una forma perversa de dejarlos aislados de la civilización, para que les tomen fotos los turistas. Son pueblos que viven de alguna manera en el Neolítico. Entonces, esto lo saben los monjes que están allá, la gente que está en el oriente. Son pueblos que están golpeando las puertas permanentemente. ¿Hay doble discurso? ¿Usted me está hablando de la existencia de un doble discurso? Pero cierta manera, doctor. Claro, mire este tema. Decir que son pueblos en aislamiento voluntario, pueblos que están permanentemente buscando contactos para comercializar determinados productos. Y por eso es que se matan y se pelean, porque comercializan hachas, machetes y no les entregan la cantidad que acordaron. Para usted un hacha y un machete, y para mí igual, no es nada. Para ellos es mucho. Para ellos son siglos de poder avanzar, tener acceso a electricidad. ¿Quiénes somos nosotros desde Quito, o desde Guayaquil, o desde Cuenca, o desde cualquier parte, para negarles el acceso a la electricidad, el acceso al esparcimiento? ¿O es que el esparcimiento es solamente contemplar la vegetación? Ellos no tienen ninguna otra forma para divertirse. ¿Dónde están las escuelas de esos pueblos? ¿Dónde está la salud? ¿O pretendemos que los saberes ancestrales cubren todo ese espacio? No es cierto, ese es otro de los mitos. Vean lo que les pasó a los guaos hace poco, cuando les vino la epidemia de rabia derivada del tema de los murciélagos. Tuvieron que salir de todos los lados los guaos a ser curados y a ser colocados sus vacunas antirrábicas. Porque llega un momento donde la ciencia occidental supera la ciencia ancestral. Y decir que no es una herejía. Bien. Entonces tenemos que dar pasos fundamentales. Y un informe de la Asamblea que hable de pueblos en aislamientos voluntarios, error que se repite y que es copiado desde la Constitución. Eso, por ejemplo, es un tema que hay que debatirlo. Y que no admite la menor discusión. Y poner en el informe que en cuanto se asome uno de estos pueblos o algún integrante de estos pueblos, hay que suspenderlo todo. Se van a asomar, pues necesitan de nosotros. Pero entonces, no porque quieren detener la exploración. Eso es desconocer la realidad en la que viven. Bien, muchísimas gracias al doctor Augusto Barrera, cada vez que tenemos... Tandazo. Augusto Tandazo, ¿y por qué le dije Barrera? Usted casi me hace el exalcalde de Quito en este momento. Casi le pongo fuera de la alcaldía de Quito. Mil perdones por los dos. Yo estoy como dice algún periódico que todos los días por ahí hace algo de política y dice... Sube, baja. Usted me pone ya con el que se fue y yo creo que estoy... Augusto Tandazo, un analista y un estudioso de la materia. Cada vez que hemos tenido la ocasión de invitarlo y de estar con él, nos falta tiempo. Y habrá otra oportunidad, doctor, para seguir conversando sobre los temas que él investiga y los desarrolla, como ustedes lo han podido apreciar en la jornada del día de hoy. Gracias. Gracias. Al doctor Augusto Tandazo. Ya volvemos luego de estos mensajes a través de la radio y la televisión legislativa.